Poder Judicial es un poder hermético, por definición. Es un poder que en la Argentina no es elegir, no surge del voto popular, y es un poder en el cual el pueblo no tiene participación. O sea, el pueblo no vota a los jueces ni tampoco juzga. Lo primero, porque está establecido en la Constitución. Lo segundo, sí está establecido en la Constitución y jamás ha sido receptado. Uno puede decir, es una gran política de Estado, tanto se reclama política de Estado, resulta que hay una que viene rigiendo hace 160 años, que es no aplicar una cláusula constitucional. No sé si está bien o está mal, pero me parece significativo respecto a lo que es la lógica del Poder Judicial. He cambiado, les cuento, mi visión del juicio jurado desde que era abogado hasta que pasé a ser periodista. O sea, descreía de él siendo abogado, que creo que casi que es una tendencia general, y como periodista me pregunto por qué el pueblo no puede entrar y cometer tremendos errores e injusticias, como también y acertar de vez en cuando, como también lo hacen los magistrados. Vivimos, se dijo también, una explosión, digo, los jueces tal vez habituados, en general ámbitos recoletos, donde en general se habla un idioma poco comprensible, la jerga de los abogados es compleja y no hay incentivos profesionales para ser claro, a diferencia de lo que les ocurre a los políticos profesionales. Los políticos pueden hacer muchas cosas, pero en un punto tienen que hablar para que la gente los entienda e inclusive los avale. La gente de derecho no tiene esa necesidad, por lo menos como incentivo para ascender en su carrera, digamos, o para manejarse, y esto también deja una marca, sin contar que en general el mundo judicial es un mundo hermético, digamos, que maneja una jerga o una serie de un lenguaje no siempre accesible. Pero este mundo cambió, también lo dijeron mis colegas precedentes y el doctor Ercolini. Este mundo cambió, una explosión mediática, aparecen los casos, hay judicialización, la gente busca, las personas comunes buscan en el Poder Judicial lo que no consiguen en la política, y diré yo, en la práctica argentina, los dirigentes políticos buscan en el Poder Judicial lo que no consiguen en la política, y así las cosas, hay una sobrecarga de demandas y de planteos, muchos de ellos pésimamente fundados. Hablo inclusive del corto plazo inminente, digamos, de cosas que han ocurrido hace poco tiempo y seguirán ocurriendo, que sobrecargan al Poder Judicial y le plantean una cantidad de cuestiones. Y por otro lado, hay casos sonados que golpean a la opinión pública. La opinión pública efectivamente se pone demandante, reclama, exige, se conmueve ante determinadas cuestiones y pide respuestas en plazos que el Poder Judicial, trato de no llamar justicia al Poder Judicial, porque la justicia es un objetivo y el Poder Judicial es un estamento del Estado. Tampoco llamo bienestar general al Ejecutivo ni bien común al Congreso. Digo, lo llamo no lo llamo por lo que no consiguen, sino por las tareas que tienen. Digo, con respeto. Justicia a veces se escapa igual, porque uno está tan habituado, pero trato de no hacerlo. Entonces se le reclama mucho a los jueces y se reclama en plazos crueles que no consultan la lógica de la actividad tribunalicia. Casos enormes conmueven la sociedad, lo sabemos, y en general hay un reclamo que me impresiona y que de lo cual muchos magistrados se quejan y que lo cual tienen toda la razón, donde se le exige en muchos terrenos, pero en el penal con más dureza, se le exigen sentencias inmediatas, condenas automáticas, se hace tabla rasa con la presunción de inocencia, se hace tabla rasa con el principio de la ley penal más benigna, se hace tabla rasa con el principio de que las personas son inocentes, y las personas deben estar excarceladas hasta que tengan condena firme como regla, y eso forma parte de un sentido común muy extendido, muy expandido, que muchos de los medios asusan, y periodistas y colegas asusan con mucha ferocidad. Diré, mi impresión es que descriptiva, todo lo que digo es demasiado rápido, demasiado breve, y si lo escribiera o tuviera 20 minutos más lo matizaría un poco. En esto pido excusas porque trato de voy a violentar un poco el tiempo más del doctor Colini, pero poquito. Pero digo, lo que digo es demasiado enfático para lo que pienso. Si escribiera esto lo matizaría, si hablara media hora también. Pero en general hay reclamos muy enfáticos, muy feroces de atrápenlo, condénenlo, que vaya a una cárcel hedionda en la medida de lo posible, ¿no? Es decir, y si es posible que los colegas, que quienes están en la cárcel con él, lo violen y que no salga jamás. Que no salga jamás. Y esto tiene una aquiescencia mediática importante porque eso es, por un lado, pulsa en algún aspecto cuestiones ideológicas y en otras cuestiones de mercado, ¿no es cierto? Es decir, se supone que la audiencia quiere eso, mucha audiencia quiere eso, sobre todo en casos calientes que producen mucha empatía en el público, y
frente a eso muchos jueces se quejan, y se quejan con razón, de lo que está ocurriendo. Y creo que en los medios, creo que en los diarios, y llamo diarios a los escritos sobre papel que salen todos los días, no porque digo todos los días, ¿no? De lunes a domingo, creo que en los diarios hay un tratamiento más sofisticado y más sereno de esos temas dentro de todo. Hay periodistas más avesados, que trabajan con cierta regularidad, que tienen fuentes, que se capacitan un poco, y que en los medios audiovisuales prima mucho más la improvisación y el sensacionalismo. Pero en alguna medida muchos están o estamos incursos en eso, algunos tratamos de hacerlo menos. Eso existe y es una presión muy fuerte sobre los jueces, que no pueden complacer eso. Algunos no quieren y otros tampoco, y otros se ven muy presionados. Hay otros casos que me impresiona más y que me gustaría señalar, que son cuando a través de formas de divulgación de determinados casos se mancilla, creo yo, en forma irreparable y por lo menos en forma muy irresponsable, la honra de personas normales, si tal cosa existe, personas comunes, personas sin investidura, sobre las cuales se arrojan, también para satisfacer, digamos, el ansia periodística, se arrojan sospechas terribles. Hablo, por ejemplo, del caso de la familia Dalmaso, hablo del caso de la familia Pomar, donde ni siquiera hubo un crimen y se arrojaron sospechas espantosas. Y realmente estas actitudes son censurables, tal vez más graves que atacar a los propios protagonistas, creo yo, a los grandes protagonistas, que bueno, que están expuestos. No estoy diciendo que esté bien mancillar a nadie, digo, son niveles, el que entra en la vida pública arriesga algo y si está en un lugar alto más. Lo que sí me gustaría, y escucho magistrados que con buenos motivos se quejan de eso. Escucho magistrados que también se quejan del tráfico cotidiano, de cómo manejamos los periodistas el off the record, de cómo se titula, de cómo se elige. Y me gustaría decir algo que se dijo acá y allá. En general, en la Argentina actual, creo que nadie es cándido en este intercambio. Lo mismo amigo de la queja menos grave y más cotidiana del off the record. Todos traficamos una forma de hacer off the record que no es la correcta, que no es la que dicen los códigos periodísticos y que es exagerada. Hablo, y acá sí pongo la primera persona del plural, perdón, y me hago cargo. Pero todos los protagonistas participan de eso también. Digo con franqueza, yo no conozco a todos los jueces de la Argentina, y ni conozco de todo el territorio argentino, conozco a algunos ubicados en la zona en que uno trabaja, digamos. Yo no conozco ningún juez o secretario que no lo utilice los de récord. Yo no me ha tocado conocer. No me parece mal, pero me parece que cuando uno se implica en ese juego, acepta no solo las reglas de ese juego, sino en algún sentido las pequeñas trapisondas, las pequeñas, los deslices, las jugadas de truco, digamos, que también se van produciendo en ese sentido. Digo, en este sentido creo que no hay protagonistas cándidos en el Poder Judicial en el primer nivel, aunque sí hay protagonistas que tienen más poder y otros protagonistas que tienen menos poder. Debo decir, en radio, un sistema amigable en su tratamiento, muy respetuoso e importante, y que también valoro como una medida muy importante el impulso que le ha dado la Corte Suprema a la publicidad de los juicios, que es la única forma que tienen las personas del común de imponerse de la justicia, porque con carácter de primicia voy a informar a los asistentes que la revista La Ley no la leen ni siquiera todos los abogados, y que los diarios leen con suerte una cuarta parte de la población de Argentina, exagero, ¿no? Exagero, lamento, con suerte no quiere decir que me parezca, por suerte, quiero decir exagerando la cifra. La mayoría de las personas se imponen por los medios audiovisuales, se informan por los medios audiovisuales, y eso es un dato. En ese esfuerzo y en esa vocación de hacer público hay un valor muy importante, hay un valor republicano que estimo especialmente. Digo también que todas estas cuestiones, por ejemplo, la existencia de procesos automáticos de condena, de miles, decenas de miles de presos sin condena que se hacinan en cárceles hediondas en el territorio argentino, tienen sin duda un sustento en cierto reclamo de vindicta mediática, pero también tienen sustento en las oficinas de los poderes judiciales. Debo decir también que la existencia de policías bravas, violentas, que son unos mayores factores de inseguridad cabal en la Argentina, y no hay que hacer comparaciones estadísticas
de números a ver quién mató más, si los chorros o los policías, que a veces son difíciles de discernir. Digo, quiero decir de todas formas que en esa cuenta cruel, sin duda las policías bravas son una parte muy importante y que no hay posibilidad de policías bravas exitosas si no tienen apoyo en todos los estamentos del Estado. Vamos, no estoy responsabilizando al Poder Judicial, en el Poder Político, que tiene estrechas vinculaciones, en el Poder Político territorial, sin duda, pero también en el Poder Judicial. Y quiero decir que estas cuestiones no generan unanimidad en los jueces, que ahí sí se me plantea una cuestión que me parece interesante plantear, no como propuesta, sino como enigma. Los jueces no opinan igual de todos, es decir, hablamos jueces y periodistas, parece que hablamos de bloques. Hay jueces que tienen opiniones muy diferentes de estas cuestiones. Hay jueces que creen que hay otros jueces que no tienen, no sé qué palabra elegir ante un auditorio predominantemente femenino, no tienen el par de agallas suficiente como para mandar presos a todos los tipos que tienen cara de sospechosos, como hubiera dicho Zaffaroni con otras palabras. Y hay otros jueces que saben o que dicen saber que algunos colegas son en realidad apéndices de la fuerza de seguridad en sus extremos menos deseables. Y estas discusiones no salen tanto a la luz. Yo deploro que en el espacio democrático y ventilado los jueces no, siendo difícil como es, no tengan más capacidad de ventilar sus debates y sus diferencias. O sea, en jerga accesible a las personas que no son técnicas, que ni siquiera son periodistas, que algún saber o alguna especialidad tenemos. Me parece que en ese sentido tal vez debería hacerse un esfuerzo. Voy terminando porque el plazo se me termina. Me gustaría decir dos cosas. Un solo apunte, digo, y no quiero discutir esto porque me parece que el panel ha sido muy profesional, muy respetuoso y muy cortés y quiero mantenerlo. Solo diré que no comparto con Adrián Ventura que la sociedad argentina sea enferma y en general no comparto las metáforas organicistas, me dan un poco de temor. Sí creo que la sociedad argentina es una sociedad que se ha democratizado enormemente, que ha crecido enormemente, que tiene un grado de cultura política bajo en proporción al grado de democratización que tiene y que sin duda deberíamos mejorar, nuevamente primera del plural, esos estándares, pero que de todas formas hemos llegado a niveles que nunca hubiéramos podido pensar. Es peligroso, diré yo, o por lo menos, pero también es excitante y es enriquecedor que en la sociedad se discuta la edad de imputabilidad, le digo, el régimen penal, el régimen de minoridad, el dolo eventual, que es una finura, digo, no, que era un refinamiento, digo, yo creo que se trabaja mal el dolo eventual, no decir que el dolo eventual va a pasar a ser una especie de subterfugio para condenar a todo el mundo a cualquier cosa, pero de todas formas, que en mesas de café se discuta eso por lo que fuera, me parece que es un avance interesante que deberíamos sin duda matizar todos con la cultura política. También, digo, al periodismo le falta aprender mucho, a todos nos falta aprender mucho, trabajar con más rigor y nunca vamos a aprender a hacerlo del todo porque trabajamos contra cierre, como bien dijo Julio Blanc, digo, y esto es una complicación enorme. Sí me gustaría decir con el mayor de los respetos y la mayor capacidad constructiva que trato de disponer, a los integrantes de un poder que en general es cerrado por formación, que es vitalicio por lo que puede serlo en su carrera y demás, que tal vez también hay que pensar no solo en hablar con los medios, sino en hablar con el conjunto social, digamos, ¿no? Es decir, con el conjunto de la sociedad. Que a veces, que eso es muy difícil, los medios no somos ideales para eso, pues, también, pero que a veces eso es por ahí necesario e interesante. Y diré otra cosa, viene a mi mente una famosa frase, un apotegma, Brocardo le decía en los buenos tiempos, aquel que dice que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Yo diría que a veces el mundo no está en los expedientes y que tal vez eso también necesita una apertura. Todo esto, tal vez todo esto se va haciendo al andar. Espacios como este son muy generosos y muy aportantes y muy productivos en ese sentido, y me parece que son buenos, sobre todo si todos entendemos que formamos parte del problema, no creo yo de la enfermedad, pero sí del problema, y si vemos y tratamos de aprender y entendemos que el vértigo social y la intransigencia que nos molestan, y de la cual yo también he hablado en términos críticos, son también producto de la demanda, de la capacidad de reclamo que tiene una de las sociedades civiles más intensas del mundo y más jacobinas del mundo, que es la Argentina, de la cual yo más bien estoy dispuesto a congratularme que a penarme. Les agradezco muchísimo la paciencia que me han tenido.